Ernesto Sabato nació en Rojas, Buenos Aires, Argentina, en 1911 y murió en Santos Lugares el 24 de junio de 2011. Fue un ensayista, novelista, físico y pintor argentino. Cursó estudios superiores de física, pero al final se inclinó por la literatura, como escritor que ha alentado la defensa de los valores y derechos de la persona, además de su postura contraria a la política dictatorial y autoritaria de algunos políticos argentinos. Este autor escribió el ensayo de la resistencia, el cual se divide por cartas, en donde nos da su opinión respecto a varios temas que dan de qué hablar en su época y en la actualidad. La primera carta nos habla de cómo la tecnología ha jugado un papel importante tanto negativo como positivo dentro de esta época. La segunda carta nos señala que los valores poco a poco van perdiendo su importancia tras las malas decisiones y la poca importancia que solemos darle. La tercera carta nos habla sobre el bien y el mal, y que desde inicios de la humanidad no puede aseverar que el hombre completamente bueno o en dado caso totalmente malo. En la cuarta carta nos habla de los valores de la comunidad, que no busque ridiculizar la esencia del propio ser humano, dejando atrás cualquier sentimiento de vergüenza que determine un poco cariño por tu propio ser. Y en la última carta nos habla de que hay que buscar humanizarse y preocuparse los unos por los otros. Según Sabato, en el año 2000 es aquella facultad que nos ha permitido avanzar como sociedad y como individuos. El enfoque que hemos utilizado para realizar este video exposición fue inspirado en la primera carta del libro. Se ha considerado que el enfoque que nos da el autor es el más cercano a la realidad actual, vista por unos ojos que ya han vivido y que se han caracterizado por ser críticos ante la realidad y aquello que se nos vende como está. Basándonos en esta idea, proponemos una mirada actual a 20 años del lanzamiento de este ensayo, exponiendo para nosotros ¿qué es la resistencia? La podemos definir como esas acciones pequeñas o grandes que empezamos a realizar una vez nos damos cuenta de cómo esta nos afecta más de lo que pensamos. Podemos vivir una idea en paz en la que no pongamos ninguna resistencia y esto nos daría tranquilidad total. Podemos escoger una vida en la que el estar alerta nos dará aquel conocimiento que nos traerá ideas confusas y las cuales nuestra mente empezará a darle vueltas hasta el momento en que necesitemos respuestas. O podemos vivir una vida en la que dicha resistencia será parte fundamental de aquella rama de la que agarrarnos cuando esas ideas son demasiado para nuestra mente. Nuestra generación es una de las más afectadas por las enfermedades mentales. Sabato lo explica con el ejemplo del ruido en los animales y la exposición a este en altas velocidades y cómo ha afectado a diferentes especies hasta el punto de dejar lesiones y daños permanentes en estos, generando comportamientos extraños en estos. Nuestras rutinas se basan en un constante ciclo del cual parecemos no poder escapar. Despertar cansados, arreglar nuestra apariencia, salir a desayunar, estudiar, hacer trabajos, llegar a la casa, comer, hacer trabajos, distraerse con banalidades, intentar no perder el foco, cansancio, comer algo, volver a estudiar, acostarse, distraerse en redes, dormir, despertar cansados, arreglar nuestra apariencia, salir a desayunar, estudiar, hacer trabajos, llegar a la casa, comer, hacer trabajos, distraerse con banalidades, intentar no perder el foco, distraerse con redes, dormir, repetir. Entendemos que su posición puede ser correcta, hace 20 años, pero los tiempos han cambiado, nosotros también y con nosotros la forma de comunicarnos. Sobre todo en estos últimos 2 años, la pandemia nos ha enseñado que todas estas herramientas nos acercan a las personas que están lejos. A Sabato le molestaría la idea de que estos dos mundos, que según él deberían estar separados, la tecnología y las relaciones humanas, han sido unidas por necesidad,
Sería iluso aceptar esas ideas en nuestro presente. Si bien es correcto afirmar que el uso excesivo de la tecnología no es bueno, tampoco podemos satanizar y adjudicarles culpas que no les corresponden. Estas nos han brindado una compañía enorme en esta época. Como generación hemos sido afectados por esto más que ninguna otra. Prácticamente nacemos y se nos será entregado un aparato electrónico como distracción cuando el llanto es demasiado. Y sí, ha generado una dependencia a estos en nosotros. Una dependencia que se está convirtiendo cada vez más en una adicción más difícil de curar. Por el simple hecho de tener esa necesidad de tener un aparato en nuestras manos, de tener un objeto que nos ayuda a distraernos de lo que es nuestra rutina diaria, en lo que nos sentimos agotados, cansados, estresados, y los aparatos electrónicos con el tiempo se nos han convertido cada vez más en un refugio para nosotros. Si bien el autor no está equivocado al afirmar que tenemos que generar una firmeza ante el creciente uso de la tecnología, y a esto el autor lo llama la resistencia, tenemos que tener en cuenta que es un ensayo escrito hace 20 años. No podemos aplicarlo ante los desafíos que nos presenta la actualidad a estas generaciones, ya que en el presente se han presentado cambios que no permiten que esta afirmación sea del todo cierta, porque las luchas y preocupaciones de los jóvenes y de estas generaciones están basadas en otras cosas, como por ejemplo, no caer en la tentación de las redes que nos podrían llevar a las drogas, a la prostitución y demás, no dejar pisotear nuestros derechos con la corrupción absoluta de nuestro país, hacer valernos por lo que somos y no por cómo nos vemos. Y esta lucha es escuchada principalmente a través del uso de la tecnología, gracias a que la política de nuestro país de libertad de expresión es pisoteada por los medios tradicionales de difusión de noticias y opinión, ocasionando por el deseo de corrupción de nuestros dirigentes que tomaron posesión de sus cargos y no de sus obligaciones. Nuestra obligación como generación es hacer un cambio, sí, un cambio, pero de este cambio tenemos que partir de las herramientas que ya tenemos. Y sí, el uso de la tecnología excesivo está mal, ya lo hemos dicho, pero en esta época y circunstancias es necesario y vamos a aprovecharlo para utilizarlo de buena manera. Como generación hemos sido bombardeados con información tanto verdadera como falsa, y esto nos ha vuelto críticos a la hora de elegir nuestras fuentes, ya que no nos vamos a dejar vender información que no tiene ninguna base acreditable, y eso se lo debemos a la tecnología. Sábato no se equivoca en hablar de un daño a la sociedad. Eso es cierto y será cierto si nosotros lo permitimos, y es ahí donde su argumento falla en la realidad actual. Cada día hay más personas con acceso a Internet y la gran mayoría va a darle un buen uso, uno equilibrado para el día a día. Y no vamos a permitir que este daño a la sociedad se vuelva verdad.